¿Qué pasaría si la ciencia, ya sea intencional o accidentalmente, comprobara que la Biblia es verdadera? ¿Qué sucedería si una importante organización científica encontrara evidencia que confirma la existencia de Jesucristo en este planeta? Al buscar en Internet, encontrarás a populares podcasts y comentaristas como Joe Rogan debatiendo si Jesús es real, si la Biblia es verdadera. ¿Cómo sabes que Jesús es real? ¿Cómo sabes que murió en una cruz y resucitó? ¿Cómo sabes que realmente vivió? Si alguien te hiciera estas preguntas, ¿qué responderías? ¿Qué dirías si alguien te dice que no puedes probarlo científicamente? A todas estas preguntas el famoso pastor americano, Bodie Beauchamp, responde: ¿Por qué quieres que use el método científico? ¿No te das cuenta de que no se usa el método científico en eventos históricos? Eso demuestra que ni siquiera deberías participar en este debate. Aquí está el método científico. Para utilizarlo, algo debe ser observable, medible y repetible. Amigos, no pueden usar el método científico para probar que George Washington fue nuestro primer presidente, porque su presidencia no es observable, medible ni repetible. Además de nuestra fe, ¿cómo podemos explicarles a los incrédulos, los escépticos y los indecisos que Jesús no solo existe en la Biblia, sino que también caminó sobre esta tierra? Aquí hay algo interesante. Al estudiar la historia de los eclipses solares, aquí está lo que informó la NASA. Los eclipses también aparecen en textos religiosos. Los textos cristianos mencionan que la luna se volvió roja después de la crucifixión de Jesús, refiriéndose posiblemente a un eclipse lunar durante el cual la luna adquiere un tono rojizo. Utilizando esta fuente textual, los académicos precisaron una posible fecha de la crucifixión para el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo, porque ese día ocurrió un eclipse lunar. Ahora recuerda que la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 46. Era aproximadamente la 6ª hora y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Luego el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos, y cuando Jesús exclamó con voz fuerte, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, exhaló su último aliento. Examinemos con cuidado lo que la Biblia dice aquí en el versículo 45, el sol se oscureció. Otras traducciones dicen que el sol dejó de brillar, el sol estaba oscurecido, la luz del sol había desaparecido. Imagina esa escena en el Calvario, allí está Jesús, el Hijo de Dios, colgado en una cruz. La gente observaba, algunos de los líderes religiosos miraban y se burlaban, las personas lo mofaban gritando: salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el elegido de Dios. Los soldados también observaban y se burlaban de él. Entonces, mientras estaba a punto de morir, la oscuridad cubrió toda la tierra. Muchos creen que esta oscuridad fue un eclipse solar. Cuando esto sucedió, Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, exhaló su último aliento. En uno de sus sermones más populares titulado ¿Por qué creo en la Biblia?, Bodie Beauchamp presenta un argumento detallado en apoyo de la veracidad de la palabra de Dios, afirmando lo siguiente: elijo creer en la Biblia porque es una colección fiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante su vida. Además, otros testigos presenciales informan sobre eventos sobrenaturales que ocurrieron cumpliendo profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino y no humano. Permíteme recordarte que la Biblia es verdadera y sin errores. Cuando tomas la palabra de Dios y crees en ella, descubrirás que es viva y poderosa. Es más afilada que la espada de doble filo más afilada, capaz de dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas. Revela nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y pastor alemán en las décadas de 1930 y 1940.
Bonhoeffer escribió numerosos libros que todavía hoy utilizan muchos eruditos cristianos. Vivió una vida profundamente cambiada por el Evangelio. A menudo hablaba sobre la gracia barata, un tipo de gracia que te perdona, pero no te llama a cambiar. Este tipo de gracia no es realmente gracia, sino una versión diluida y barata del Evangelio. Lo que necesitamos es el verdadero Evangelio que nos perdona los pecados, pero también cambia nuestros corazones pecaminosos. Es cierto que somos salvados por gracia a través de la fe. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia han sido salvados, mediante la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Tú y yo nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para ganar la salvación, ni intentarlo lo suficiente para recibirla. En lo que respecta a ser verdaderamente salvados, tú y yo, no importa lo que hagamos, no podemos simplemente levantarnos por nuestros propios medios y decir que estamos salvados. Tomó la obra completa de Dios para salvarnos de nuestros pecados. No puedes jactarte de tu propia fuerza porque tu salvación proviene de la cruz de Cristo. Mientras tú y yo somos salvados completamente por la gracia de Dios, también atravesamos un proceso llamado renacimiento. Jesús habla del nuevo nacimiento en Juan, capítulo 3. Al hablar del proceso de renacimiento, Jesús menciona Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, que dice: Rociaré agua limpia sobre vosotros y quedaréis limpios de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que sigáis mis estatutos y seáis cuidadosos en guardar mis preceptos. Esto explica cómo, cuando somos salvados, Dios nos da un corazón nuevo. Nuestro antiguo corazón de pecado es desechado, nuestros nuevos corazones son tocados por Dios, cambiados y moldeados por el Señor mediante el poder del Espíritu Santo, y nos volvemos más como Dios. Verás, cuando aceptas a Jesucristo en tu vida, Él comienza a transformarte. Este es el proceso de santificación, que es la acción de ser liberado del pecado. Encontrarás que el pecado, que una vez tuvo un fuerte control sobre ti, bueno, descubrirás un nuevo poder para resistirlo. Encontrarás que tienes una nueva fuerza para luchar contra esos impulsos pecaminosos. El Evangelio no solo nos salva y nos envía al cielo, sino que es el mensaje mediante el cual Dios cambia nuestros corazones. ¿Alguna vez has levantado una piedra? Seguro que sí. La próxima vez, intenta apretar esa piedra. No importa cuánto lo intentes, no cambiarás la forma de esa piedra, es demasiado dura y resistente. Así era nuestro corazón antes de conocer a Jesús y pasar por el proceso de renacimiento. Sin embargo, después de conocer a Jesús, obtenemos un nuevo corazón que es suave y moldeable, puede cambiarse y formarse. Dios llama a su pueblo a ser transformado y moldeado por el Evangelio. Ya que tenemos un nuevo corazón, podemos cambiar. El verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y convencerá, llevándote a un cambio en tus hábitos pecaminosos y causando que te arrepientas. El Evangelio no enseña que estás perdonado y que puedes seguir viviendo como antes, eso sería la gracia barata de la que hablaba Dietrich Bonhoeffer. Esta es la gracia barata que dice que estás perdonado pero no te llama a cambiar. Sin embargo, la verdadera gracia nos enseña a alejarnos del pecado, a sacrificarnos, a ser humildes y a amar a los demás como a nosotros mismos. Dado que el Evangelio nos llama a cambiar, debemos rechazar el Evangelio edulcorado. Este es el Evangelio de la gracia barata, que enseña misericordia y gracia pero no tiene un llamado al arrepentimiento. El Evangelio edulcorado hablará de bendiciones y prosperidad, pero no te llama a amar a tu prójimo ni a sacrificarte.
El evangelio edulcorado intenta convencerte de que todo irá bien después de convertirte en cristiano. El verdadero evangelio nos enseña que la vida a menudo se vuelve más difícil después de seguir a Jesús, pero a pesar de las muchas aflicciones de los justos, el Señor los libra de todas ellas. Una de las razones por las que la gente a menudo predica el evangelio edulcorado es porque temen que el verdadero evangelio ofenda a otras personas. Si les dicen que necesitan arrepentirse, eso podría alejarlos de Jesús. Si bien esto hace un excelente trabajo manteniendo a esas personas en paz y acariciando sus oídos, no cambia el corazón del oyente. El verdadero evangelio puede penetrar cualquier corazón endurecido. Al no llamar a las personas al arrepentimiento, sino ofrecer solo misericordia y gracia, estamos despojando al evangelio de su poder. Es mejor ofender a las personas ahora predicando el evangelio completo, en lugar de más tarde, cuando se den cuenta de que nunca escucharon el mensaje completo y podrían estar alejándose de Dios hacia el infierno. Las palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 24, expresan esto claramente, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome cada día su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si queremos seguir a Jesús, debemos negar quiénes somos y seguirlo. Eso significa que su voluntad es más importante que la nuestra, implica que nos arrepintamos de nuestros pecados y sigamos el camino de vida que Jesús establece. Incluso si ganamos el mundo entero, moriremos y nada de eso nos acompañará, todo habrá sido en vano. Lo único que importa es lo que hemos hecho por el reino. Nosotros, como seguidores de Jesús, debemos rechazar el evangelio edulcorado que muchos intentan presentar y aferrarnos al único verdadero evangelio que puede salvarnos del pecado. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia nos enseña a demostrar que somos personas que ponen en práctica la palabra de Dios. Esto significa que debemos obedecer los principios, las instrucciones y los preceptos de Dios. No basta solo con escuchar la palabra, sino que debemos entenderla y vivirla. De hecho, si solo escuchas la palabra, pero no la aplicas, en realidad te estás engañando a ti mismo. No es el diablo quien te engaña, tú mismo te engañas si escuchas la palabra, pero no actúas en consecuencia. Muchas veces pensamos que el engaño proviene de Satanás, del anticristo o de algún falso maestro demoníaco. Sin embargo, algo tan simple como conocer la palabra de Dios y no cumplirla es un acto de autoengaño. ¿Cómo puedes afirmar que amas a Cristo si no obedeces sus mandatos? ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano que aspira a ser como Cristo, pero no te sometes a su voluntad y obedeces sus enseñanzas? La traducción ampliada de James en el primer capítulo, versículos 22 al 24, nos dice que debemos demostrar que somos hacedores de la palabra, obedeciendo activa y continuamente los preceptos de Dios. Y no solo oyentes que escuchan la palabra, pero no comprenden su significado. Te engañas a ti mismo con razonamientos erróneos que contradicen la verdad. Porque si alguien solo escucha la palabra sin obedecerla, es como un hombre que se mira detenidamente en un espejo, una vez que se ha visto a sí mismo y se ha alejado, inmediatamente olvida cómo era. Así que permíteme hacerte unas preguntas sobre la palabra de Dios en tu vida. ¿Estás utilizando la palabra de Dios como una lámpara para tus pasos? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica? No creo que nadie pueda ser un hacedor de la palabra de Dios sin ser desafiado por ella. La palabra de Dios tiene que desafiarte y te desafiará cuando realmente intentes ponerla en práctica. Te dice que ores sin cesar, y eso es desafiante. Todos sabemos lo ocupadas que están nuestras vidas,
pero para ser un hacedor de la palabra necesitas orar sin cesar. La palabra te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, lo cual es desafiante porque algunas personas pondrán a prueba tu paciencia y tu carácter. Pero la palabra de Dios también te dice que seas paciente y lento para enfadarte. ¿Ves a qué me refiero? La buena lucha de la fe implica ser cambiado y desafiado por la palabra de Dios, y me atrevería a decir que, si no estás siendo desafiado por la palabra del Señor, probablemente estás eligiendo solo las partes que te gustan, las promesas que te hacen sentir bien y protegido, en lugar de la palabra de Dios en su totalidad, especialmente cuando se trata de tu carácter. Así que ora, santos, ora para que seas un hacedor de la palabra. La Biblia nos está llamando a despertar. El Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno, hay un día de juicio. Si alguien conduce por la carretera y se queda dormido o su atención deambula, podría muy bien perderse algunas de las señales que le indican hacia dónde ir. Bueno, Dios nos ha dado a sus hijos muchas señales para estar atentos. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo se está acabando, este mundo no durará para siempre y eso es una buena noticia. No sé ustedes, pero el cielo, por lo que he leído sobre él, parece ser un lugar mejor, no más lágrimas, no más tristeza. Solo alegría, solo paz. Estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, estar lejos de las enfermedades y dolencias de este mundo, terminar con los desastres naturales y devastaciones. Hebreos, capítulo 3, versículo 12 dice, «Cuidado, hermanos y hermanas, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios vivo». Esto es una advertencia seria porque Pablo nos está diciendo que debemos asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malvado e incrédulo, un corazón que se niegue a confiar y depender del Señor. Un corazón que se aparte del Dios vivo. Y déjenme mostrarles justo por qué la incredulidad es tan paralizante para un cristiano. En Mateo, capítulo 13, cuando Jesús llegó a su ciudad natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y el versículo 58 dice, «Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos». Piensen en eso, Jesús no realizó milagros debido a la incredulidad. Jesús no llevó a cabo obras poderosas por causa de la incredulidad. Así que, amigos, vean por qué Pablo nos advierte tener un corazón incrédulo. Cuando tienes un corazón lleno de incredulidad, niegas el poder de Dios, niegas la gloria de Dios, niegas al Señor todo lo que Él es. Así que estén atentos, pueblo de Dios, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ahora, para esta próxima advertencia, tengo que darles un poco de contexto antes de continuar. Los hijos de Israel fueron sacados de la esclavitud y vieron milagros increíbles de Dios, vieron cómo se partía el mar rojo. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiar el camino y de noche en una columna de fuego para darles luz, fueron alimentados con maná del cielo. Pero a pesar de ver la mano poderosa de Dios, los hijos de Israel se rebelaron, murmuraron y se quejaron contra Dios. Así que Pablo, en el Nuevo Testamento, nos advierte en Hebreos, capítulo 3, versículos 15 a 17, como se ha dicho hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos aquellos a quienes Moisés sacó de Egipto y con quienes él estuvo enojado durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos perecieron en el desierto? La advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestros corazones. No seas frío ni insensible ante la voz de Dios en medio de todo el caos y la confusión de este mundo. La voz de Dios todavía nos llama, el Espíritu del Señor está tocando nuestros corazones. Un corazón endurecido significa insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios.
pero afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. La tercera advertencia que creo que deberíamos tener en cuenta se encuentra en Hebreos, capítulo 2, versículo 1, que dice: por lo tanto, debemos prestar más atención que nunca a las cosas que hemos oído, para que no nos alejemos. Creo que la traducción amplificada explica este versículo más a fondo diciendo que, por esta razón, es decir, debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y debido a la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha más atención que nunca a las cosas que hemos oído para que no nos desviemos de la verdad. En esencia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad que es Jesucristo. Debemos tener cuidado de no deslizarnos de la verdad del Evangelio porque en este mundo encontrarás personas que te darán su propia versión diluida del Evangelio. Personas que predicarán un Evangelio que no requiere arrepentimiento, ni compromiso, ni negación de uno mismo, sino un Evangelio que agrada al oído, suena bien, te hace sentir bien pero no tiene poder para transformarte o desafiarte. Esto es de lo que debemos tener cuidado. No nos alejemos de la verdad del Evangelio. El verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y te convencerá, te llevará a un cambio en tus hábitos pecaminosos y te hará arrepentirte, y deberíamos hacer justamente eso, santos. Deberíamos arrepentirnos y alejarnos del pecado. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 2 a 3, despierta, fortalece lo que te queda y está a punto de morir, pues he hallado tus obras incompletas ante los ojos de mi Dios. Recuerda, por tanto, lo que has recibido y oído, guárdalo firme y arrepiéntete. Pero si no te despiertas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Has leído alguna vez Daniel, capítulo 12? Es uno de esos capítulos que, si alguna vez necesitas un recordatorio de lo que está por venir, tienes que leer Daniel, capítulo 12. Es un capítulo que te dará muchas razones para enfocarte en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. La traducción amplificada ofrece una imagen más vívida de esta revelación en Daniel, capítulo 12, porque la Biblia dice desde el versículo 1 hasta el versículo 3 que, en aquel tiempo final, Miguel, el gran príncipe angélico que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará y habrá un tiempo de angustia como nunca ha ocurrido desde que existió una nación hasta ese momento. Pero en ese tiempo, tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro de la vida, serán rescatados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para el desprecio y el desprecio eterno. Los que son espiritualmente sabios brillarán con el brillo del firmamento del cielo y los que guíen a muchos hacia la rectitud brillarán como las estrellas por siempre y siempre. Mi principal petición de oración al Señor no es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, aunque obviamente es algo que deseo, pero no es mi punto principal de oración. Mi principal punto de oración no es ni siquiera que deba escapar de las angustias que el versículo 1 describe como nunca antes ocurridas desde que existía una nación hasta ese momento. Verán, mi principal punto de oración es, Señor, ayúdame, manténme alerta, abre mis ojos y oídos para que no me pierda las señales que nos das como tus hijos. Y aquí está el motivo por el que es mi punto principal. La Biblia dice en Hechos, capítulo 2, versículos 17 que, en los últimos días, Dios declara que derramará mi espíritu sobre toda carne y sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. ¡Qué vergüenza, qué desastre sería para cualquier creyente perderse esta señal! Nos han dicho aquí que, en los últimos días, Dios derramará un flujo constante de su espíritu sobre toda carne. Qué vergüenza sería para cualquier creyente perderse esta señal, qué vergüenza sería perderse el derramamiento del maravilloso Espíritu de Dios. Por eso mi principal punto de oración es, Señor,
no permitas que me pierda tu derramamiento de espíritu, no dejes que me pierda esta maravillosa señal. Todos sabemos que se nos dan muchas señales diferentes sobre lo que sucederá en los últimos días, cómo actuarán las personas, cómo serán infieles, cómo se levantará una nación contra otra nación. Pero esas no son las señales en las que quiero centrarme. No quiero perderme la señal de Dios derramando su espíritu en los últimos días. En cambio, quiero ser un receptor, quiero ser partícipe, quiero que el Espíritu Santo inunde mi vida. Entonces, ¿en qué estás enfocado en los últimos días? Porque si no estás orando y vigilando, ese día del Señor te sorprenderá como un ladrón en la noche. La Biblia nos dice en Juan, capítulo 14, versículos 2 a 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar un lugar para vosotros? Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una buena noticia que Dios va a poner fin a esta maldad y nos restaurará a nuestros hogares celestiales. Sin embargo, hasta que llegue ese día, el Señor nos ha proporcionado señales de advertencia para avisarnos que el tiempo está cerca. Nos ha dado señales claras de que debemos saber que el fin está cerca. La Biblia nos dice que aparecerán personas que afirmarán ser Cristo o ser el Mesías, pero nos advierte que no escuchemos. En otras palabras, cuando Jesús regrese, no necesitaremos ir diciéndolo unos a otros porque todos lo sabrán. Cuando el Señor regrese, no habrá necesidad de que nadie haga un video y lo anuncie, todos lo veremos en las nubes, en toda su gloria y majestad. Lucas, capítulo 21, versículo 9, dice, pero cuando oigáis de guerras y revoluciones, no os aterroricéis, pues estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Los sabios entre nosotros estarán atentos, verán las señales de los tiempos porque estudian la palabra de Dios. Pero los insensatos se quedarán dormidos, perderán las señales por falta de conocimiento. Oren por sabiduría, santos de Dios. Debemos ser sabios en estos tiempos en los que vivimos, debemos estar llenos del Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Debemos preparar nuestras vidas y mantenernos listos, esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cumplir su promesa.